Señores, muy buenos días, muy buenos días. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana, en especial los hogares de la gente joven de pensamiento, de actitud, de cultura y de, señores, lo más fundamental, de ánimo para seguir sobreviviendo. Inmediatamente iniciamos leyendo el Salmo 91, que dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Dios Todopoderoso. Señores, quiero felicitar a todos los padres en su día, a todos los padres responsables con sus hijos. Quiero felicitarles. Que este sea un día de alegría para compartir en familia y por demás que sea un día de bendición para todos y todas. Iniciamos inmediatamente el programa. Señores, todavía el presidente de la República no ha entendido la preocupación que su gobierno le está representando a grupos empresariales. Grupos de tradición que jamás se han visto envueltos en un escándalo. Esta incertidumbre creada por él, porque no tiene otro culpable que no sea el presidente de la República, y esto hay que establecerlo claro, no tiene otro culpable que no sea el presidente de la República. Porque él, en su afán y su lucha equivocada de la corrupción, lleva estas familias o estos grupos empresariales, lleva al seno de ellas la incertidumbre y lleva por un mal camino a la República Dominicana. Luego de la aprobación de la ley de extinción de dominio, el presidente hizo publicar esta información, que salió destacada en todos los medios de comunicación, pero quiero analizarla con ustedes en sus diferentes renglones. Luis Abinader: quien robe deberá devolver lo robado. El jefe de Estado dice que en el país se comienza a desarrollar una justicia restaurativa y advierte penas para los funcionarios. Quien robe deberá devolver lo robado. Presidente, usted tiene una contradicción en eso que dice. ¿Qué significa restaurar? Y la ley de extinción de dominio que acaba de aprobar el Congreso de la República, válidamente ha hecho establecer ahí que el principio de irretroactividad no puede alcanzar a la gente que se ha robado los bienes públicos y que hoy disfrutan de ellos. Por eso le pregunto, ¿qué significa restaurar? Pero él necesita un acto para hacerse sentir, necesita un acto para decir que en el país se comienza a desarrollar una justicia restaurativa y advierte penas para los funcionarios. Aquí está el periódico Listín Diario, porque esto hay que analizarlo en todas sus partes. Se abre un nuevo capítulo en lucha anticorrupción. Abinader hará cumplir la ley. Eso dijo el presidente de la República. Abinader hará cumplir la ley. Presidente, usted se cansa de decir en privado que usted no controla el Ministerio Público, pero en público dice que usted hará cumplir la ley. ¿Quién es que dirige el Ministerio Público por fin? ¿Es un Ministerio Público independiente o es un Ministerio Público que responde a los caprichos del gobierno dominicano? Abinader hará cumplir la ley. Abinader hará cumplir la ley. Es decir, que si el ministro de Obras Públicas, el exministro de Obras Públicas, el exdirector de la OISOE, fulano de tal, fulano,
quien sea que se haya robado, imputado por el Ministerio Público, no es el Ministerio Público que tiene que desmontar el principio de presunción de inocencia. Ahora es el presidente de la República. Una contradicción absoluta de lo que dice y de lo que hace. Dice una cosa en privado y hace otra cosa en público. Yo haré cumplir la ley, porque yo soy ley, batuta y constitución. Yo haré cumplir la ley. Yo, el presidente de la República. Yo tengo que hacer cumplir la ley, por eso estoy promulgándola. Una ley de extinción de dominio que es un pacto entre Félix Bautista y el senador de la provincia que hoy es PRMista. Ya él no se recuerda. Gustavo Sánchez le tiró 2 tweets a él, porque ya ese senador no se recuerda que él era PLDista, que él fue beneficiario de los gobiernos corruptos del PLD. Él no se recuerda de eso. Y él, cuando estaba combinado con Félix Bautista, él hace un proyecto, montan un proyecto de ley. Y ese es el proyecto de ley que se aprueba, de ley de extinción de dominio. Por eso usted ve el consenso con todas las organizaciones políticas. Porque ese es el proyecto de ley de extinción de dominio que aprobó el Congreso y que el presidente está celebrando. Se le va la guagua cuando dice que él hará cumplir la ley. ¿Quién tiene que hacer cumplir la ley? ¿Quién tiene? ¿Es el Ministerio Público o es la Presidencia de la República? Pero vuelvo y repito, es que él no se ha dado cuenta el daño que él está creando a la sociedad dominicana en su lucha parcial contra la corrupción, en su lucha por pedazos contra la corrupción. Esa lucha por pedazos ha logrado, vuelvo como inicié, que familias, que grupos empresariales sientan algún temor y tengan que salir a dar un paso. Espérense. Y miren aquí, esto fue el pasado viernes, un comunicado que lanza la Sociedad Industrial Dominicana, el Grupo CID, advirtiéndole al gobierno, o más advirtiéndole no, diciéndole al gobierno lo que debió hacer para proteger estos grupos, para proteger el buen nombre, para proteger, señores, el bien hacer de esta gente. Tiene ese grupo, Sociedad Industrial Dominicana, que lanzar un comunicado público por la incertidumbre que le crea la lucha contra la corrupción del gobierno de Luis Abinader. Comienza el comunicado y dice: el denominado caso Medusa ha sido motivo de un alto flujo de noticias, opiniones y comentarios en los medios de comunicación y las redes sociales. Es lógico que así sea por la importancia del expediente y los hechos narrados. Las lecturas, interpretaciones y conclusiones han sido múltiples, y en ese ejercicio propio de la libertad de expresión, los apellidos Bonetti Guerra y tangencialmente nuestra marca corporativa ha sido parte del ruido. Presidente, ¿quién ha provocado, quién ha filtrado las informaciones? ¿Quién comenzó a filtrar las informaciones? Y estoy haciendo esta pregunta por cómo termina el comunicado, los 2 últimos párrafos. Los 2 últimos párrafos. La Sociedad Serviamed Dominicana es otra firma a partir de la cual se ha generado ruido con relación al apellido Bonetti. Es una iniciativa particular que tampoco forma parte del grupo CID. Ya ellos aclararon que la sociedad Estructurac, empresa que aparece relacionada con movimientos de tierra en licitaciones de la Procuraduría, está bajo el control de fondos de inversión pertenecientes a otro grupo empresarial. Ya ellos lo han aclarado en el mismo comunicado. Y no tiene vínculo con de ninguna naturaleza con el grupo CID o el núcleo familiar Bonetti Guerra. El último párrafo, quiero que lo analicemos todos, de este comunicado.
Al dejar sentada esta aclaración, como grupo empresarial y como familia, nos resistimos a responder calumnias, desinformaciones, manipulaciones y enfoques aviesos que solo buscan dañar. Nuestro norte es y será siempre construir con la verdad, respaldar el crecimiento del país con honestidad y aportar a la calidad de vida de nuestros conciudadanos con sentimientos de solidaridad. Al dejar sentada, vuelvo y leo, esta aclaración como grupo empresarial y como familia, nos resistimos a responder calumnias, desinformaciones, manipulaciones y enfoques aviesos que solo buscan dañar. ¿Quién ha permitido, señor presidente, la desinformación? Usted que dice que el Ministerio Público es independiente. Este grupo Sociedad Industrial Dominicana, ha tenido, al igual que otros grupos que harán lo mismo en los próximos días, han tenido que salir a responder, a limpiar su nombre, enlodado por la Procuraduría General de la República, por las filtraciones de la Procuraduría General de la República. Porque hay una persona, apellido Bonetti, con su esposa, me refiero a Enriquito Bonetti y la señora Mary Terán, que por demás son amigos del PRM y amigos de la Presidencia de la República. Estas dos personas, que no tienen que ver nada con el grupo Sociedad Industrial Dominicana, han estado envueltos en escándalos públicos. La desinformación ha sido tal que este grupo ha sido lesionado. Pero ¿cómo ha sido lesionado este grupo? O con la comunicación o con la Procuraduría General de la República montándose en los rieles de la comunicación del gobierno. No odies al enemigo que te afectará el criterio, Mario puso. Es que por ir buscando a Jean Alain Rodríguez, miren aquí por dónde vamos. Cuando yo le hablaba al presidente de la República hace unos días de que aquí lo que menos necesita este país es un enfrentamiento con los grupos empresariales. Yo no juego a la moral en política. Este no es el tiempo de destruir esos grupos empresariales. Ni creo en la destrucción de los grupos empresariales. Y lo baso, como hablé en estos días, porque aquí hay gente que no lee, que no escudriña, que no estudia, que no investiga nada y se sienta en un medio de comunicación a hablar lo que sea. Basé mi comentario en la reflexión de Pepe Mujica, ese estandarte, ese paladín de la moral para el gobierno. Recuerdo que lo trajeron aquí. Y ese señor, lo primero que le explica a un grupo en CNN, dice, sí, mire, yo soy presidente de la República, pero este señor es un burgués. Él produce la plata y produce empleos que el gobierno no puede producir por el momento. La estabilidad económica, la paz social, la tranquilidad del pueblo dominicano, eso es lo que le interesa a un político. Y la tranquilidad, la paz, la verdadera estructura de paz social que necesitamos, la necesitamos con todo, no con desinformación, con gente que no me merece a mí ningún respeto hablando en los medios de comunicación desde la Procuraduría General de la República. Gente con más problemas que incluso Enriquito Bonetti y Mary Terán. Con más cosas que explicarle desde en su paso por la Procuraduría General de la República que ese grupo de gente. Hoy están trazando pautas de moral, pero el presidente no se da cuenta y sigue prometiendo lo que no puede cumplir y no se da cuenta que está destruyendo su gobierno y está destruyendo por demás y de paso el país. No se da cuenta de eso. Y es ahí que quiero reflexionar, llevar esta reflexión como político. Lo hablé desde el momento que salió la filtración con el grupo Vicini y lo que provocó la salida de Macarrulla del poder. Que una señora aquí, Milagros Ortiz Bosch, salió a darle con todo a Macarrulla. Y yo le dije desde este programa que lo menos que debía hacer en ese momento era callarse la boca. Porque hoy el partido de gobierno tiene que explicar muchas inconductas por las cuales llegó al poder.
que esta población dominicana la está esperando. Hoy tiene que explicar muchas cosas. Y este es un programa que lamentablemente para el gobierno y para el PRM está en la palestra, diciéndole las cosas que ustedes no quieren escuchar. Y a la población dominicana abriéndole la mente. Porque este es un gobierno de mentira en mentiras. Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Poniendo en boca de Estados Unidos lo que Estados Unidos no ha dicho. Una nota protocolar por parte de Estados Unidos. Una nota protocolar. Estados Unidos apoya agenda anticorrupción de Luis Abinader. Y aquí está el chiste que hizo publicar el gobierno. Oficina de la ONU contra las drogas lideró el proceso de elaboración de nueva ley. Oficina de la ONU contra las drogas lideró el proceso de elaboración de la nueva ley. Si la oficina de la ONU contra las drogas fue que ayudó al gobierno o que presionó para elaborar esta ley, que es una mentira, porque el proyecto de la ONU no fue el que se aprobó aquí en el país. Vamos a establecerlo claro. El proyecto que se aprobó aquí fue el de Félix Bautista y el de senador Antonio Tavera, cuando eran socios los dos. Pero si fue la ONU contra la oficina de la ONU contra las drogas, que ayudó a establecer la ley, y el presidente de la República dice que comienza la justicia restaurativa, ¿qué ha pasado con los bienes de Miguel Gutiérrez? Diputado al Congreso de la República por el PRM, preso por narcotráfico, el diputado más votado del PRM en Santiago, que ayudó a Eduardo Estrella, hoy presidente del Senado, y que ayudó a los demás candidatos a diputados a ganar las elecciones. ¿Qué ha pasado con los bienes? Voy a preguntar por los bienes. Como la ley de extinción de dominio, lo que intenta es recuperar bienes. ¿Qué ha pasado con los bienes de Miguel Gutiérrez? ¿Y qué ha pasado con los bienes de tres diputados envueltos en problemas de narcotráfico, envueltos en investigación de narcotráfico? ¿Han sido incautados los bienes de esos diputados? Todo lo contrario. Hay una diputada que el propio 16 de agosto, el día que Luis Abinader se estaba juramentando, y Miriam Germán, le devolvieron parte de sus bienes a una diputada al Congreso. ¿De qué partido es esa diputada? ¿De qué partido es esa diputada? Pregunto. Esos diputados no merecen un escándalo público. Lo merece el Grupo Bonetti. Y ese Grupo Bonetti tiene que venir a aclarar con un comunicado público lo que no puede separar al gobierno. Porque el Ministerio Público, montado en los rieles de la comunicación de un gobierno, montado en los rieles de la comunicación habitual, del pago habitual a comunicadores y periodistas, está desacreditando a todo el mundo y ya nadie sirve. Los únicos que sirven son Miriam Germán, Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso. Y le pregunto a estos dos últimos, o les reflexiono. Es que ustedes no se han dado cuenta que ahora, por ejemplo, cuando estamos hablando de cambio y esas cosas, ustedes no se han dado cuenta que cuando cuando sea sustituida Miriam Germán, ninguno de ustedes dos están para sustituir a Miriam. Yo se los dije a ustedes dos, iniciando el gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader, cuando ustedes se prestaron a la perversidad de apresar al hermano de Danilo Medina. Cuando ustedes se prestaron a eso y a coger la justicia para destruir un partido o para intentar destruir un partido, yo les dije a ustedes, que le pregunté en ese momento que si ustedes eran los sustitutos naturales de Miriam Germán como procuradora para cuando ella renunciara, porque me informan que ha renunciado como 3 o 4 veces.
Y hay que ver la renuncia de la hoy hasta ayer o hasta antes de ayer de la directora del CONANI, la doctora Morún. Para ver si cobra fuerza lo que me ha dicho mi fuente. De las tantas renuncias que ha hecho Miriam Germán. Pero yo quisiera preguntarle a Wilson Camacho y a Jenny Berenice hoy, que si ellos son los sustitutos, en un país que no agradece ni guarda rencor, en un país permanentemente con una historia de campaña electoral, permanentemente en campaña electoral, que si ellos han analizado, que si han visto la parte, el pedazo cuando Miriam renuncia y cuando ellos no sean procuradores generales de la República. Porque yo tampoco, vuelvo y repito, no juego a la moral en esto. ¿En manos de quién? Según el sacrificio, por el sacrificio y por todo lo que han hecho, debería caer la Procuraduría General de la República. O en manos de Jenny, que se ha echado todo el cubo de materia fecal que al gobierno le ha dado la gana de echarle, o en manos de Wilson Camacho. Hoy en día es una realidad. Hoy recaerá la Procuraduría General de la República en manos de Jenny o de Wilson. O en manos de otro activo del presidente de la República. ¿En manos de quién caerá cuando Miriam renuncie? O cuando le sea aceptada la renuncia de Miriam Germán. Mientras tanto, de mentira en mentira es lo que vamos en el gobierno. Los dominicanos verificando este gobierno. Oficina de la ONU contra las drogas. Oficina de la ONU contra las drogas fue que lideró el proceso. Una mentira. Una mentira. Y para que ustedes vean si es el presidente que dirige la justicia o que dirige la persecución, mírenlo aquí donde se lo publican un poco más grande. Abinader decidido a hacer cumplir la ley de extinción de dominio. Señores, aquí hay funcionarios que no pueden demostrar ninguno cómo viven hoy. Funcionarios del actual gobierno. Aquí hay funcionarios construyendo villas. Aquí hay funcionarios públicos de este gobierno comprando villas. Eso no me toca a mí investigarlo, le toca al Ministerio Público. Aquí hay funcionarios públicos que no pueden demostrar cómo soportan, no soportan un arqueo de las cosas que tienen hoy siendo funcionarios y de las que tenían ayer sin serlo. Presos de confianza cuando el PRM salga del poder. Presos de confianza. Y por eso es que veo siempre que este señor no tiene nadie que le diga, señor, eso no se puede decir ahora. Quien haya cometido un delito, se haya lucrado y sustraído un solo peso del Estado, ahora y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado, dijo Abinader haciendo énfasis en que quien la hace la paga y quien roba devolverá lo robado. ¿Quién dirige al Ministerio Público? ¿Quién dirige la persecución? Para una cosa la dirige el presidente, para hacerse el gracioso ante los medios, para hacerse el gracioso ante el país, para hacerse el gracioso ante los organismos internacionales. Para estos grupos empresariales, cuando sienten el temor, no, eso no soy yo, eso es Jenny, Wilson, ese es el Ministerio Público Independiente. El presidente no sabe de eso. Se le olvida, monta un espectáculo en el Palacio, monta un espectáculo y dice que quien haya cometido un delito se haya lucrado y sustraído un solo peso del Estado, ahora y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado. ¿Dónde está el principio de irretroactividad de la ley? ¿Dónde está el principio de irretroactividad de la ley? Para la ley de extinción de dominio. Señores, todo aquel que se haya robado lo que sea del gobierno, en su paso por el gobierno, esa ley no le puede alcanzar. Porque aquí estamos pensando primero, estamos pensando en que el imputado
llega ya como culpable. Y comenzamos a desbaratar el principio de la presunción de inocencia en los medios de comunicación, no en los tribunales. Miren lo que ha pasado con el caso César Emilio Peralta y la red. Una jueza le ha dicho al Ministerio Público, que ahora lo quieren vender, que es a la Fiscalía del Distrito Nacional. Ese caso no lo montó en gran parte Rosalba Ramos. Ese caso lo montaron gente acompañando a Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República. Es una responsabilidad compartida. Hoy se la quieren echar a Rosalba Ramos, porque es ella la culpable. ¿Por qué? Porque no es del buen gusto del grupo que está hoy en Procuraduría General. ¿Qué ha pasado con el caso César Emilio Peralta? Con la red de César Emilio Peralta. Lo mismo que pasó con el caso de Brecht, con el caso Los Tucanos, y lo mismo que va a pasar con estos casos. Porque el Ministerio Público entiende que llevando un posible imputado al paredón, tú tienes dos opciones. O te declara culpable o te declara testigo para decir lo que tú sabes de este caso, o te imputamos y te embargamos todo. Ya con las cuentas embargadas, ya con la familia perseguida y el plan de comunicación para desacreditar esa familia. ¿Por qué? ¿Por qué han desacreditado o lo han golpeado tanto a Macarrulla? ¿Por qué han golpeado tanto a Macarrulla? Porque Macarrulla no se prestó al juego del Ministerio Público. Y por eso usted ve la imputación contra Macarrulla. Y así mismo lo hacen con todos. Y yo pregunto, ese riesgo, ¿lo calcularon en algún momento las grandes familias cuando apoyaron a este señor? No. Y así este señor dice que tiene un 67%. Miren aquí, más publicidad, más propaganda, más propaganda. Funcionario que utilice los bienes en extinción iría preso por 5 años. Eso es los que violen la ley de extinción de dominio. Un funcionario público que incautó un bien y que esté utilizando ese bien sin una autorización, podrá ir preso por 5 años. ¿Y ahora qué está pasando hoy con los bienes de los narcotraficantes? Con las villas, las fincas de los narcotraficantes. ¿En manos de cuáles fiscales, coroneles, generales, activos, funcionarios activos están los bienes de narcotraficantes incautados? ¿Usted sabe qué produce un allanamiento de un narcotraficante? Los bienes de un narcotraficante. El caso Falcón, por ejemplo, el caso Falcón, el caso Discovery. El caso Discovery. ¿Qué está pasando con los bienes de esa gente? ¿Qué está pasando con los bienes de esa gente? Pero que su guarapo siempre tenga hielo, que ya creo que no tiene mucho. Creo que no tiene mucho. Miren qué buenas notas está sacando el gobierno. La Sociedad Interamericana de Prensa violó, la Sociedad Interamericana, esto es Superintendencia de Electricidad, Superintendencia de Electricidad, violó la ley al aumentar los sueldos. Ese es un escándalo que ya no es escándalo. Ese es un escándalo que ya no es escándalo. Ese es un escándalo que ya tienen que taparlo. Gracias al dinero que está invirtiendo el gobierno en comunicación. Porque el gobierno gasta más dinero en medios de comunicación que lo que puede resolver en una comunidad. Y puse el ejemplo de Bahía de las Águilas. Han gastado cientos de millones de pesos diciendo que van a recuperar Bahía de las Águilas. Vayan a Bahía de las Águilas para que ustedes vean el desastre que hay allí. Que el caliche que están utilizando para ampliar la carretera ya tiene grama. De tanto tiempo que tienen que no pasan por ahí con un tractor o con una retropala. Y ese es el avance, pero en los medios de comunicación hemos gastado cientos de millones de pesos diciéndole a la gente que Bahía de las Águilas será la panacea del Caribe. Una mentira, porque ni siquiera el aspecto geopolítico lo han analizado.
¿Qué peligro representan? ¿Qué peligro representa desarrollar esa área de Pedernales con esas bandas haitianas en el agua sin control? A menos de 10 minutos en lanchas rápidas. Y meter ahí un grupo de empresarios, meter ahí un grupo de turistas, meter ahí un grupo de dominicanos allí, con bandas incontrolables en Haití, a 30 minutos en agua, a 20 minutos de agua. Ni siquiera eso. Pero eso no importa. Lo que importa es el negocio. Lo que importa es toda la mentira que le podamos hablar a la población dominicana con tal de robarse esas tierras de Bahía de las Águilas. Por eso, estas son las buenas notas que tiene el gobierno dominicano. Aplican banderín rojo al país en el tema de la libertad de prensa. República Dominicana es uno de los países marcados en color rojo como modelo de un territorio en el que atentan contra derechos de la libertad de prensa. Este programa lo puede decir. Este programa lo puede decir. Porque hemos visto y hemos sufrido en carne propia cómo la delincuencia hoy adquiere honor. Cómo delincuentes en política adquieren honor. Gracias a jueces corruptos de ese sistema de justicia que tenemos. Hay muchos jueces buenos. Pero hemos visto aquí que una senadora de la República corrupta, es la que se para en el Senado de la República a atentar, a amenazar. Es esa senadora corrupta. Señores, y por eso tienen tan buenas notas. Por eso tienen tan buenas notas. Ay, caramba, carambita, carambomba. Señores, disfruten mucho este día, los padres responsables, disfruten mucho. No beban mucho porque ustedes saben cómo es. Esto no está para usted darse humo y esas cosas. Y compartan con su familia, que es lo mejor que pueden hacer. Compartir con la familia, con el pueblo dominicano. Y beban mucho y gasten poco, pero beban agua, no beban romo. Hasta la próxima.